Y también en temas de salud, ¿ha escuchado usted hablar del angioedema hereditario? Mire, es una de las enfermedades raras que tienen una baja incidencia en la población y que afectan a menos de 5 por cada 10,000 habitantes. Iraíz Morquecho nos tiene la información, acompáñenos. De acuerdo con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, existen cerca de 7,000 padecimientos de este tipo. Sin embargo, solo el 5%, es decir, 350, cuentan con un tratamiento. Entre ellas se encuentra el angioedema hereditario. Angioedema hereditario es un padecimiento muy difícil que tiene que ver con hinchazón de los vasos sanguíneos. Todo por dentro se te inflama, todo por dentro. Y entonces a la hora que tú quieres deglutir o respirar simplemente no lo puedes hacer. El asunto es complicadísimo porque cuando el paciente está solo, él se tiene que proveer de lo que sea necesario para poder seguir respirando. Al ser una enfermedad rara, los médicos no tienen una certeza en el diagnóstico del padecimiento. Los médicos lo llegan a confundir con alguna obstrucción intestinal o alguna obstrucción laringea, porque a la hora que sucede la hinchazón, el primer síntoma es ese momento de obstrucción que no les permite respirar o no les permite deglutir. Aproximadamente el 50% de las enfermedades raras inician en la infancia. En promedio, el tiempo estimado que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es de 5 años. En 1 de cada 5 casos, transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Sabemos que las enfermedades raras, el 80% de ellas son genéticas. Entonces, una muy buena pista sería acercarse a los servicios de genética o pedir una interconsulta al servicio de genética para que por allí empiecen a buscar las pistas de qué es lo que podrías tener. Las instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular tienen la obligación de atender estas enfermedades. Sin embargo, no siempre lo hacen, por lo que la Federación Mexicana de Enfermedades Raras puede ayudar y asesorar a las personas que tengan este tipo de padecimientos. Nosotros somos un puente de enlace, mija. Con nosotros llegan y nosotros los llevamos literalmente hasta las puertas del tratamiento. Entonces nosotros hacemos a que sea obligatorio para la institución darle su tratamiento y presionamos directamente al involucrado junto con a la institución para que estén ahí negociando, no negociando, la palabra no negociando, sino obligando a que cumplan con el derecho que asiste al derechohabiente. En México se calcula que estas enfermedades afectan al 8% de la población, lo que significa que hay entre 7 y 10 millones de mexicanos con alguna enfermedad rara. Especialistas indican que es de suma importancia la detección y atención para evitar complicaciones en la salud, incluso la muerte. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.